La violencia contra las mujeres es cualquier acto que haga sentir mal a las mujeres en general. Gritar, es ofender, palabras antisonantes, que vaya contra sus derechos, contra sus límites, su espacio. Albures, piropos, golpes. Como el hombre le va a pegar a la mujer. Es compañera del hombre, no su esclava. Es irracional. Pues grave. No está bien. Es un crimen para toda la humanidad. La violencia de carácter sexual, la psicológica, violencia laboral, sexual, la económica. Agresiones verbales, agresiones físicas, violaciones. Desde la organización trabajamos varias formas de violencia contra las mujeres, atendemos principalmente a víctimas de violencia sexual, acompañamos casos de feminicidio y también acompañamos a las familias cuyas hijas es altamente probable que estén, hayan sido captadas por redes de trata. Parte de nuestro trabajo es con mujeres trabajadoras de diferentes sectores, que incluyen mujeres jornaleras, mujeres migrantes temporales, mujeres que trabajan en la industria maquiladora y también mujeres que trabajan en el sector del trabajo doméstico, del trabajo del hogar. Nos focalizamos en la violencia de pareja, esa que ocurre en los ámbitos de la vida cotidiana, en las casas, en las familias, aquella que ocurre con las personas que son más cercanas a las mujeres. Abordamos la violencia de género, específicamente la violencia familiar, en diferentes ámbitos. También abordamos la trata familiar y trabajamos específicamente con mujeres y sus hijos e hijas que están en esta situación de violencia extrema y que lamentablemente por esta situación en la que viven tienen que salir huyendo literalmente de ese hogar donde se supone que tendrán que estar protegidos y protegidas. Una problemática que abordamos como una forma extrema de violencia es la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Es una forma muy violenta que obliga a las mujeres a mantener hasta 40 relaciones sexuales por día, siendo uno de los negocios más lucrativos. Uno de los factores más claros es la desigualdad estructural que se vive en México entre hombres y mujeres. Las mujeres seguimos siendo consideradas sujetos de segunda categoría. El simple hecho de ser mujer en México y en otros países es la principal causa de vulnerabilidad. Pareciera ser que mujer significa situación de riesgo. Si a eso le sumamos situaciones de desventajas sociales como migración, una mujer indígena, una mujer niña, pues bueno, se triplica esta parte de la revictimización. Una cultura que se empeña en colocar las nociones de que el hombre, por el hecho de ser hombre, es superior a la mujer. Que las mujeres no podamos acceder a la garantía de derechos sociales, el hecho de que de entrada el Estado no garantice esos derechos, hace muy vulnerable a una mujer a entrar o a ser víctima de estas redes delictivas. Todavía en una sociedad como la mexicana el machismo es imperante. Socialmente hay un problema muy grave en términos de que no estamos analizando, no estamos entendiendo de por qué la violencia implica una violación a los derechos humanos. En México, la mayoría de las mujeres viven violencia. Según datos de 2016,
66% de las mujeres han padecido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación. Esta violencia se vive en el espacio escolar, laboral, comunitario, familiar o en la relación de pareja. Como respuesta, el Gobierno de México ha tomado pasos importantes para que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencias. Ha suscrito tratados internacionales como la CEDAW y la Convención Belém do Pará, adquiriendo así la responsabilidad de prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres. También hay un amplio marco legal nacional del cual derivan programas y políticas públicas cuyo objetivo es proteger a las mujeres. En 2007 se publica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que marca un parteaguas en el marco legal mexicano en lo que se refiere a la defensa y erradicación de la violencia hacia las mujeres. Esta ley reconoce que hay más de una forma de violencia. Además, nombra los distintos espacios donde las mujeres viven estas violencias. Y contempla la alerta de violencia de género que puede ser activada en un estado cuando las tasas de violencia contra las mujeres son muy altas. De los 32 estados de la República, 12 cuentan con la alerta de género. En 7 ocasiones se ha determinado no declararla. Y al día de hoy hay 10 procedimientos en trámite. Pero a pesar de estos tratados internacionales y leyes nacionales, las mujeres mexicanas siguen siendo víctimas de violencia de género. Algunos comentarios cuando camino por la calle, hasta por miradas, por palabras, por ciertas actitudes o acciones, pues obviamente eso es violencia también. Acoso sexual. A una de mis tías, su esposo como que era muy agresivo con ella, entonces como que la afectó tanto mentalmente como físicamente. Padecí mucho con mi esposo, que sí, luego llegaba, tomaba, me golpeaba. Una compañera que le pidieron la renuncia y como no la quiso dar, pues empezaron a ejercer presión sobre ella, pues quitándole su trabajo, segregándola, ¿no?, con las demás personas. Entonces para mí ese es un tipo de violencia. Un gran problema en México es la falta de dato duro. El miedo que las mujeres trabajadoras tienen de denunciar que están siendo víctimas de violencia laboral. Tenemos a un Estado omiso, un Estado que esconde información. No todos los casos que son cuantificados por las autoridades reflejan la situación real de violencia contra las mujeres que se vive en este país. No hay la parte de la credibilidad hacia las autoridades, hay muchas mujeres que no denuncian, por lo tanto hay cifras negras y es muy difícil tener datos estadísticos confiables. Anteriormente se creía que si tu esposo te pegaba, pues ni modo, te aguantabas, no era tu esposo o tu pareja. Actualmente ya es algo muy mal visto, pero obviamente quedan ciertos aspectos sociales que todavía necesitan evaluarse y necesitan erradicarse. Tenemos que comenzar a debatir esto a nivel público, abierto, no dejarlo solamente para un círculo de interés que normalmente son los activistas en pro de la defensa de nosotras las mujeres. En este país al menos nos falta una carga de educación brutal. La educación de saber que somos seres humanos y como tal merecemos un trato igualitario, respetuoso, amable ante la vida. En Perú justo hay ahorita un movimiento feminista de Ni Una Menos que está cada vez tomando más fuerza y hasta ahora es más una cosa de la población. El gobierno todavía no está tomando acciones muy drásticas o que reflejen en realidad un apoyo a las mujeres y al movimiento feminista. Como que seguimos en lo mismo y no hemos avanzado, o a veces si se va a alguna institución o algo así, nada más lo alargan, pero nunca como que resuelven el problema, para que no. En la Red Nacional de Refugios tenemos diferentes líneas de actuación. Principalmente nos enfocamos a la parte de la incidencia en política pública.
trabajamos a favor de la cultura de los buenos tratos, hacemos acciones de prevención, tanto dentro de los espacios de refugio como en los centros de atención externa, y también vamos al campo, es decir, a lugares y zonas marginadas, y también a empezar a promover acciones de empoderamiento, de autogestión económica, que es fundamental. Sabemos que una de las muchas causas por las que la mujer o las mujeres están en una situación de violencia es la dependencia económica. Entonces buscamos justamente su independencia a través de que ellas sean dueñas y gestoras de propios recursos. Como Prodesc hemos impulsado diferentes iniciativas de trabajo cotidiano con las mujeres trabajadoras y también con mujeres campesinas y ejidatarias para enfrentar la violencia estructural. Un ejemplo muy claro es la Coordinadora Nacional de Defensoras de Derechos Humanos Laborales, y que tiene como principal objetivo lograr condiciones de articulación y de coordinación entre estas líderes para posicionar el trabajo que están haciendo en lo local, poderlo plantear en un ámbito nacional y tener mayores condiciones de incidencia. En Gendes nos hemos asumido desde el principio como proveedores metodológicos y hemos diseñado varias guías de intervención, manuales para trabajar con poblaciones desde la primera infancia hasta poblaciones adultas mayores. Priorizamos mucho la promoción de las masculinidades desde una revisión crítica para lograr con ello la posibilidad de que se construyan formas alternativas a la manera de ejercer la masculinidad machista, que es la que predomina en nuestro país. Desde el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social realizamos dos acciones fundamentalmente. La primera tiene que ver con el acceso a la justicia. Creemos firmemente que logrando precisamente que las víctimas logren acceder a la justicia, se va haciendo un cambio no solamente en la conducta de las autoridades, sino en general de la sociedad. El otro elemento también es la prevención. Eso lo hacemos a través de pláticas que hacemos directamente en las escuelas, donde le damos información principalmente a las jóvenes de qué hacer ante determinadas situaciones. La gente de las comunidades decía que existía un problema de prostitución, le llamaban. Cuando nos dimos cuenta que era trata, o sea, que es delincuencia organizada, lo que nosotros hicimos fue impulsar la tipificación del delito. Entonces, una primera parte es la incidencia, la otra tiene que ver justo con fortalecer a un sujeto social, a jóvenes de universidades, a jóvenes de las comunidades, a gente adulta en las comunidades, que a su vez replican y hacen acciones en sus comunidades frente a este delito. A 10 años de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, yo creo que el principal avance es que empezamos a identificar las diferentes formas de violencia que hay en contra de las mujeres. Hay muchos retos. Es importante establecer mayores mecanismos que permitan que los responsables, los perpetradores de la violencia, sean llevados a la justicia. Por el hecho mismo de que esté la ley, ya es un gran adelanto. Creo que siempre los faltantes son más de lo que hemos logrado avanzar. Y ahí pues tenemos grandes desafíos, ¿no? Si nos vamos en lo que respecta al trabajo con hombres, la ley, aunque mandata trabajar con el agresor desde el componente jurídico que implica la palabra, pues requiere de más elementos para poder ofrecerle a ese agresor, a esa persona que ha ejercido violencia, mayores posibilidades de resarcimiento. Las mujeres tienen por lo menos espacios colectivos y organizativos en donde van construyendo su propia agenda y su propia posibilidad de demanda hacia no solo el Estado mexicano, sino también hacia las empresas transnacionales y nacionales en las cuales trabajan. Que en nuestro caso como refugios, en el capítulo 5 estemos visibilizados en ese apartado nos parece clave. No hay una estrategia de un debido ejercicio del derecho ni para las mujeres víctimas de violencia, ni sus familias, ni mucho menos para las organizaciones que estamos trabajando. Y un reto es cómo realmente eso puede ayudar o ir avanzando en la garantía de derechos, en el respeto a los derechos de las mujeres y a vivir libres de violencia. Al parecer, ser mujer en México es un factor de riesgo. Aunque hay un marco legal para prevenir y sancionar las violencias contra las mujeres,
existe una brecha importante entre la ley y la realidad. Parece que nos hemos acostumbrado a que la mayoría de las mexicanas sufran al menos una forma de violencia de género durante su vida. Pero existe un movimiento entre individuos, grupos, colectivos, organizaciones, redes e instituciones que combaten esta realidad. Sigamos luchando para desnormalizar las violencias contra las mujeres.